Bueno, Leo, lo que vamos a ver hoy es una explicación de un par de ejemplos de lo que es teorema de Bayes, que fue un poco lo que vimos el otro día con Martín, que vos llegaste un poquito tarde a la reunión presencial. Digamos, ¿para qué se usa? ¿Cómo es la aplicación? ¿Qué tiene que ver con esto que nosotros habíamos visto hasta ahora de probabilidad condicional, de probabilidad compuesta, etcétera? ¿Sí? Es un poquito largo, a medida que no entiendas algo o cuando yo vaya viendo que puedo hacer una intervención, te aviso y lo vamos frenando, ¿sí? Vos cualquier necesidad que tengas de cortar o de preguntar algo, por favor me avisas y lo hacemos, ¿está? Bueno, Espero que estén muy bien. Decime Vamos si a se hacer escucha una bien. corta, bueno, espero que sea corta, introducción al teorema de Bayes. sí, De profe, se una escucha bien. vez, ya claro que muchos dicen o lo leen como teorema de Bayes, otros lo leen como teorema de Bayes, simplemente es una forma de leer. Eh, de pronto los más finitos leen teorema de Bayes, ¿listos? Pero yo digo teorema de Bayes. Bueno, si escuchas Bayes, pues ya sabes que es lo mismo, ¿no? Entonces, primero que todo, de una vez empezamos con el tema. El teorema de Bayes, ya iba a decir el teorema de Bayes, el teorema de Bayes es simplemente una aplicación de la probabilidad condicional. O sea, si tú ya sabes probabilidad condicional, entonces ya sabes teorema de Bayes, ¿sí? Incluso si estás haciendo este curso, si has visto los videos anteriores del curso, en un video anterior ya hicimos un ejercicio del teorema de Bayes, pero no te dije que era del teorema de Bayes, sino simplemente te dije que o está dentro de los videos de probabilidad condicional. Estoy seguro que no te diste cuenta ni siquiera que habías aplicado el teorema de Bayes. Aquí lo vamos a aplicar un poco más fácil que lo que lo hicimos en ese video. ¿Listos? Entonces, como el teorema de Bayes es una aplicación de la probabilidad condicional, algo que tienes que saber es cómo se escribe la probabilidad condicional. Así se escribe la probabilidad condicional. ¿Esto cómo se lee? Acuérdate que esto se lee la probabilidad de que haya sucedido el evento A, pero dado que ya sucedió el evento B. Acuérdate que esta es la pista que nos dan en el ejercicio. Nos van a decir, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando de niños. En un colegio hay niños grandes y niños pequeños, ¿sí? O niñas grandes y niñas pequeñas, bueno, lo que sea. No, más bien hablemos de perros y gatos. En un colegio iba a decir, en un almacén. En una, ¿cómo se llama eso? En una tienda veterinaria o algo así. Hay gatos y perros. Entonces te van a decir, no te van a decir, por ejemplo, si sacamos un animal al azar y ya fue perro, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanco? Por ejemplo, ¿sí? Entonces ya nos están diciendo una pista. Ya del que sacamos ya no era de todos, sino era un perro. Entonces esa es la pista. Aquí la pista era B, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido A dado que ya se sabe que era de B? ¿Sí? Esto ya lo vimos en probabilidad condicional, ¿no? Pero algo que quiero aclararte, que es muy importante, muchos estudiantes creen que esto es igual que esto, ¿sí? Probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de B dado A, y eso es falso. Cuidado que no son iguales, y eso es lo primero que tenemos que comprender, ¿sí? Probabilidad de A dado B no es lo mismo que probabilidad de B dado A, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, o lo hemos visto en los videos de probabilidad condicional, pero aquí también lo vamos a aclarar. ¿Listos? Esto es lo importante, primero importante. Probabilidad condicional, si ya lo sabes, vas bien, y esto es diferente. ¿Listos? Pero lo bueno del teorema de Bayes es que nos permite relacionar estas dos en una formulita. Ya vamos a ver cómo se relacionan estos dos. O sea, si en un ejercicio ya conocemos este, ¿sí? La probabilidad de B dado A, podríamos encontrar este utilizando el teorema de Bayes. O si en un ejercicio sabemos esta probabilidad, la probabilidad de A dado B, podríamos encontrar esta utilizando el teorema de Bayes. Y eso es lo importante, o una de las cosas importantes que tiene este tema. ¿Listos? Algo importante también es que el teorema de Bayes está hecho para aplicarse varias veces consecutivas.
Sí, generalmente la primera vez no va a dar el resultado correcto, sino si lo aplicamos varias veces consecutivas ya nos va a dar un resultado más confiable. ¿Listos? Eso lo vamos a ver al final de este video con un ejemplo sencillo. ¿Listos? Y por último, pues ¿en qué más se usa? Bueno, el teorema de Bayes se usa en muchas cosas o en muchas, tiene muchas aplicaciones, pero de las más usadas está en medicina, en tecnología, en neurología y en negocios. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de lo primerito del teorema de Bayes, pero tanto que hemos hablado del teorema de Bayes, ¿cuál es el teorema de Bayes? Por ahí, algo que no habíamos visto en clase y por ahí no estaba muy claro en el apunte era eso que explicó recién de dónde se aplica este tema del teorema de Bayes. Es importante lo que dijo al principio, que si medianamente tenés el concepto de probabilidad condicional, esto es justamente una aplicación o una resolución de lo mismo. Cuando hablábamos de probabilidad condicional, estábamos diciendo que sabiendo que pasó algo, o sea, un evento determinado, yo ya sé que pasó algo, ¿qué probabilidad hay de que pase esto otro? ¿Sí? Ese es el concepto de probabilidad condicional. Bueno, el teorema de Bayes lo que hace es ayudarnos a resolver ese tipo de situaciones cuando se nos plantean esas incógnitas o esas preguntas. Es decir, cuando ha sucedido algo, ¿qué probabilidad hay de otra cosa o de otro evento distinto a ese algo que sucedió? ¿Hasta acá vamos bien, Leo? Sí, profe. ¿O no? Esto es lo que te van a decir a ti en tu universidad, en tu colegio, tu profesor te lo va a decir así, los textos te lo van a decir así, pero ya vamos a ver cómo comprenderlo, ¿no? Si tú has visto videos míos, ya sabrás que a mí me gusta es explicarte de dónde es que sale todo para que no te aprendas esto de memoria, sino que simplemente lo comprendas y es que eso es muy sencillo porque es así. ¿Listos? Ya te voy a aclarar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Bayes? Que si conocemos, perdón, que si queremos encontrar la probabilidad de A dado B y ya conocemos el contrario, la probabilidad de B dado A, y conocemos la probabilidad de A y la probabilidad de B, entonces podemos hallar esa probabilidad contraria, ¿sí? Ya la vamos a ver un poquito más sencilla, ¿listos? Para que te aprendas esta fórmula, que esta es la fórmula o el teorema de Bayes reducido, ¿sí? ¿Cómo me acuerdo yo del teorema de Bayes? Miren que si aquí dice A dado B, siempre vamos a empezar con lo contrario, B dado A. Ahora, si tú ya viste probabilidad condicional, porque si estás viendo este tema, fijo ya viste probabilidad condicional, debes acordarte lo que yo te decía anteriormente en el curso. Como esta es la pista, A dado que ya conocemos B, acuérdate que esta probabilidad va abajo, la probabilidad de B va abajo y la otra va arriba, probabilidad de A va arriba. O sea, ya te voy a hablar de esto. Supongamos que nos dicen probabilidad de que sea un gato, dado que ya habíamos sacado uno blanco, ¿sí? Entonces, tú vas a decir, ¿cómo hago para acordarme de la fórmula del teorema de Bayes? Pues simplemente acuérdate que primero escribimos lo contrario. Aquí decía gato dado que era blanco, pues ahora escribimos aquí blanco dado que era gato. ¿Qué más? Esta es la condición, entonces esa la escribimos abajo, probabilidad de B, y la otra la escribimos arriba, por probabilidad de G, ¿sí? La primera arriba, la segunda abajo. Y así podemos escribir el teorema de Bayes sencillamente. Pero bueno, seguimos hablando aquí de la otra probabilidad, o más bien, esta es la formulita del teorema de Bayes completo, ¿sí? Te la voy a leer y ya ahorita te la voy a aclarar con el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Porque esto suena muy complicado. Si tú lo lees así vas a decir, no, eso está difícil. Y no, eso no es difícil. Dice aquí que si los elementos A1 y A2 y AN son mutuamente, los eventos, yo sí iba a decir elementos, como así que en probabilidad de elementos. Los eventos, si tenemos tres eventos y son mutuamente excluyentes y cada uno con su probabilidad diferente de cero, o sea, la probabilidad del primer evento no es cero, la del segundo tampoco es cero y todas las probabilidades ninguna son cero. Y si ocurre un evento B, o sea, ocurre otro evento, acuérdate que en la condicional hablamos de dos eventos, ¿no? Por ejemplo, gatos y perros es un evento y blancos o negros es otro evento. Si ocurre un evento B con probabilidad, o sea, que no tenga probabilidad cero, entonces podemos hablar de este larguero que pues ya te lo voy a aclarar. ¿Listos?
Este larguero pues es muy difícil de leerlo, pero bueno, simplemente si tú quieres copiarlo, copias y ya. Ya te voy a aclarar esto. Vamos a hablar primero de esta formulita. ¿De dónde es que sale esa fórmula? Simplemente, si vuelvo a decirte, si tú ya sabes probabilidad condicional, ya sabes esa fórmula. Voy a devolverme al tema de probabilidad condicional. Y en la probabilidad condicional, ¿qué decíamos? Que si queremos hallar la probabilidad de A, dado que ya ocurrió el evento B, ¿cómo se encontraba en la probabilidad condicional? Te estoy haciendo una evaluación por si tú estás viendo el curso completo. ¿Cómo es que se encuentra la probabilidad condicional? Acuérdate que la probabilidad condicional es con una división. Ya sabías lo que yo siempre te decía en el curso. Como esta es la condición, entonces esa probabilidad va abajo. Probabilidad de B. ¿Sí? ¿Qué iba arriba en la probabilidad condicional? La intersección entre estos dos. O sea, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. O sea, probabilidad de A y B. ¿Sí? Esto era la probabilidad. Recordamos que la intersección era lo que era común a los dos eventos, ¿sí? O sea, que no era la unión, sino la intersección. Tenían que darse las dos condiciones al mismo tiempo, la probabilidad de que se den las dos condiciones al mismo tiempo. Condicional. Pero también ya vimos en el curso la probabilidad o la regla de la multiplicación. Acuérdate que esto, bueno, aquí vamos con el teorema de Bayes, ¿sí? Aquí ya va a resultar, aquí ya vamos a escribir el teorema de Bayes para que veas de dónde salió. Miren que ya esto se parece mucho a lo que ya tenemos aquí el teorema de Bayes. Miren que aquí dice probabilidad de A dado B y abajo dice probabilidad de B. Eso ya está bien. ¿Qué es lo que cambia? Lo de arriba. Aquí dice probabilidad de la intersección y aquí dice esas dos probabilidades que ya vamos a ver. Acuérdate que si ya vimos la probabilidad de la intersección esa se puede hallar de dos formas. Voy a escribirla por acá como con negro. La probabilidad de la intersección A intersectado con B, acuérdate que simplemente por eso se llama la regla de la multiplicación, porque simplemente pues multiplicamos estos dos y ya. Pero sabemos que son mutuamente excluyentes, ¿no? Porque eso lo dice aquí en el planteamiento, son mutuamente excluyentes. Además, cuando vimos la regla de la multiplicación, ya te aclaré que siempre es mejor aplicar la fórmula de mutuamente excluyentes porque también nos sirve si no son mutuamente excluyentes. Pero bueno, estamos resumiendo todo lo que hemos visto. La probabilidad de la múltiple o la regla de la multiplicación se aplica cuando hay intersección. ¿Y qué nos dice la regla de la multiplicación? ¿Que cómo se resuelve esto? Pues hallamos las probabilidades aparte, o sea, la probabilidad del primero, o sea, la probabilidad del evento A. ¿Y por qué se llama la regla de la multiplicación? Pues porque vamos a multiplicar por la probabilidad del otro evento, o sea, probabilidad del evento B. Pero dado que ya habíamos hecho la probabilidad de A. Esta es una de las dos opciones para encontrar la multiplicación. Otra opción, miren que aquí hicimos primero la probabilidad del primer evento, ¿sí? Primero la de A y segundo la probabilidad de B, dado que ya habíamos hecho la de A. ¿Cuál es la otra opción para resolver la regla de la multiplicación? O para resolver la intersección. Pues que primero no hagamos el primero, sino primero hagamos el segundo. O sea, podríamos escribir probabilidad de B, es lo mismo, ¿no? Probabilidad de B. Y pues si primero escribimos el segundo, pues ahora ¿qué escribimos? Pues el primero, ¿no? O sea, por la probabilidad de A, pero dado que ya había pasado el evento B. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta intersección, aquí en la formulita, mírenla, la podemos reemplazar por esto o la podemos reemplazar por esto sin problemas, ¿sí? Obviamente, miren que si la reemplazamos con este, pues nos quedaría aquí arriba probabilidad de B por probabilidad de A sobre B. A dado B, ¿sí? Si aquí nos queda probabilidad de B y con esta probabilidad de B se eliminarían. Si aquí nos queda probabilidad de A dado B, también se eliminarían. Entonces no nos serviría para nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar este para cambiar acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La probabilidad de A intersección B, ¿qué es? Es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y aquí, ¿qué dice abajo? Dice sobre la probabilidad del evento B. ¿Qué es esto? Es el teorema de Bayes. Miren, si quitamos este pedacito de la mitad,
¿qué nos queda? Pues obviamente si la probabilidad era igual a esto y también es igual a esto, pues la probabilidad de A dado B es igual a esto. Que es lo mismo, acuérdate que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si multiplicamos probabilidad de B dado A por probabilidad de A, es lo mismo que si multiplicamos probabilidad de A por probabilidad de B dado A, ¿sí? Creo que estoy hablando muy rápido. Entonces, el teorema de Bayes es este o es este, no importa cómo lo escribas, porque pues esta multiplicación simplemente es conmutativa. Bueno, aquí era para aclararte de dónde es que salió ese teorema de Bayes. Incluso en los videos de aplicación o en los... Ahí, como dice bien, es lo que te está haciendo ahí es decirte por qué se llega a eso, que se entienda de dónde viene ese resultado del teorema de Bayes. Y ahora ya van a venir los ejemplos de aplicación y cómo funciona. ejercicios de aplicación, te voy a aclarar que en el teorema de Bayes tú puedes usar esta fórmula y no hay problema. O sea, si tú tienes el ejercicio que debes resolverlo con el teorema de Bayes y lo resuelves así, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo este o es lo mismo este. Simplemente se aplican de formas diferentes. Bueno, ya vimos de dónde es que salió esta fórmula. Ahora, miren que aquí lo único que cambia, bueno, aquí sí quitamos esta acá, quitemos esta acá. Dice exactamente lo mismo, miren. Probabilidad de B dado... Ah, bueno, aquí era al contrario, ¿no? Si quitamos la K, para que veas de dónde es que salió esta fórmula más compleja. Aquí dice probabilidad de A dado B, entonces ya lo vimos que pues eso se puede escribir primero lo contrario, o sea, B dado A por este arriba y la probabilidad de B abajo. ¿Esto qué es? Todo esto es la probabilidad de B. Lo que pasa es que esa probabilidad de B es una de la que ya vimos en el curso, que se llama probabilidad total. O sea, como son varios eventos, bueno, ya lo vamos a ver con el ejemplo, como son varios eventos, esta probabilidad de B no se puede hallar así como así, sino tiene que ser una suma de probabilidades, una suma de probabilidades. ¿Listos? Para explicarte bien esto y para que comprendas mejor el teorema de Bayes, vamos a realizar un ejemplo sencillo, un ejemplo típico. En los siguientes videos vamos a hacer más ejercicios y si tú ya viste el curso, te invito a que usando el gráfico de árbol o el diagrama de árbol, resuelvas este ejercicio porque tú ya lo puedes resolver. ¿Listos? Si quedas con dudas, pues revisas lo que yo voy a hacer. Bueno, aquí estamos con el ejercicio. Voy a resolverlo rápidamente con el diagrama de árbol, ¿sí? Para que nos demos cuenta que como que eso del teorema de Bayes, pues sí es una aplicación muy buena, pero lo podemos hacer sin haber sabido que era teorema de Bayes. Aquí rápidamente ya tengo el diagrama de árbol casi todo hecho. Aquí dice que el 0,1% de la población, de una población, está infectado con una bacteria. Entonces, hay dos opciones en la población. O están infectados o no están infectados. De una vez aquí estoy haciendo el gráfico, ¿no? Hay infectados o no infectados. Como el 0,1% de la población está infectado, pues aquí voy a hacer este diagrama rápidamente, ¿no? Aquí escribo la probabilidad y aquí escribo la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Pues acuérdate que los porcentajes son probabilidades. 0,1%, o sea, el 0,1% está infectado. Acuérdate que aquí no se escribe el porcentaje, sino es mejor escribir el decimal o la fracción. 0,1%, acuérdate que es lo mismo que 0,1 dividido en 100. Eso ya lo he explicado mucho. Esto, si hacemos esta división, pues es correr la coma dos veces hacia la izquierda, o sea, nos quedaría 0,001, ¿sí? Entonces, 0,1% es 0,001, esperen, reviso, aquí estaba la coma, la corro dos veces, 1 y 2, ¿listos? Ya está bien. Entonces, la probabilidad de que alguien esté infectado es de 0,1%, pero se escribe mejor en decimal, 0,001. Entonces, la probabilidad de que no esté infectado, acuérdate que está en la negación, pues la probabilidad de que no esté infectado, pues es lo que falta para completar la unidad. ¿Cuánto le falta a esto para completar la unidad? Pues 0,999. Si sumas esos dos, pues entonces te va a dar la unidad. Otra forma de encontrar este 0,99, pues si el 0,1% estaba infectado, ¿cuántos no están infectados? No estarían infectados, el 99,9% no estarían infectados. Si tú escribes 99,9%, o sea, dividido en 100, y haces la operación, pues te va a dar esto. ¿Listos? Entonces dice, está infectado con una bacteria. ¿Esto qué es? El evento A.
¿sí? ¿Qué puede suceder? A sub 1 o está infectado o A sub 2 que no está infectado. ¿Listos? Este es el evento A. Pero ahora hay otro evento, el evento B. Miren que estas probabilidades no son cero, ¿sí? Aquí ocurre el otro evento, el evento B. ¿Cuál es el evento? Aquí dice, y la prueba para detectar la presencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, la prueba para detectar la presencia de esa enfermedad da positivo en una persona enferma, o sea, está bien la prueba, ¿sí? Si es una persona enferma, da positivo, o sea que la prueba está bien. Pero ya sabes que las pruebas no son 100% efectivas, hay veces en las que fallan. Entonces, dice aquí, da positivo. Acá tenés un claro ejemplo de para qué se puede utilizar esto, ¿sí? Vos en primer lugar tenés una situación de que hay gente que está infectada y no infectada con con una bacteria, puede ser, por eso te hablaba al principio de medicina y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Vos después a esa gente tenés que detectar como si está enferma. Vamos al ejemplo más claro que vivimos este último tiempo, con el caso del COVID. Lo que te dice en este segundo bifurcación de árbol que estás haciendo es que a veces ese test, ¿sí? O esa prueba, ¿sí? Se va a equivocar. O sea, te va a estar dando como positivo a alguien que no es, o te va a dar dando, te va a estar estando, perdón, negativo a alguien que está como positivo. Y cada uno de esos casos tiene probabilidad. ¿Eso lo va siguiendo, Leo? Sí, sí, profe, entiendo. Bien. Positivo en una persona enferma el 99% de las veces. O sea, una persona enferma es una persona infectada, ¿sí? Entonces, en las personas infectadas hay dos opciones, que la vacuna no, sino la prueba de positiva o de negativa. Entonces aquí voy a escribir una P de positivo, no, voy a escribir, sale positiva, voy a escribir un más, o no sé. Es que para escribir la P, bueno, voy a escribir la P. Positivo o negativo. Hay esas dos opciones, ¿sí? Este sería el evento B. ¿Qué puede ocurrir? Esto es B sub 1 y esto es B sub 2. ¿Listos? Entonces, da positivo el 99% de las veces. Si escribimos el 99%, 99 dividido en 100, eso es 0,99. Obviamente, ¿cuáles veces da negativo? Pues el 1%, que eso es 0,01. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la prueba está como buena. ¿Por qué? Porque el 99% de las veces dice la verdad. ¿Para cuándo? Cuando una persona está infectada. Pero el 99% de las veces. Y en una persona sana, miren que estamos diciendo que da positivo en una persona enferma estas veces. Y también da positivo en una persona el 2% de las veces. ¿Qué quiere decir? Que si le hacen la prueba a alguien que no está infectado, va a ocurrir a veces algún error, porque va a marcar la prueba como que sí está infectado, ¿sí? Entonces, cuando no está infectada la persona, que son 0,999 o el 99,9%, en estas personas, cuando les hacen la prueba, a veces da positivo y también da negativo. Obviamente, ¿cómo estaría bien la prueba? Pues que si no está infectado, diera negativo. ¿Cómo estaría bien la prueba? Que si está infectado, pues sí dé positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo da positivo? Cuando están infectados el 2% de las veces. O sea, la probabilidad sería, ya no lo explico, eso sería 0,02. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando da negativo, pues el 98% de las veces, o sea, 0,98. Esto tú ya lo debiste ver, tú ya lo debías saber y vamos a ver que vamos a poder resolver este ejercicio de forma muy sencilla, sin tener en cuenta casi el teorema de Bayes y después te lo voy a aclarar con la fórmula. ¿Listos? Esto para que veas, pues que es sencillo. ¿Cuál era la pregunta? Miren que el teorema de Bayes es una aplicación de la probabilidad condicional y en este caso, ¿cómo sé que voy a tener que usar el teorema de Bayes? Pues porque voy a tener que usar la probabilidad condicional. Miren que aquí nos están poniendo la condición. Si una persona dio positivo, o sea, nos están diciendo, no mire todas las personas, mire solamente una persona a la que le hicieron la prueba y dio positivo. O sea, ¿esto qué es? Esta es
más bien con rojo, esta es la condición. Hay una condición, no miremos a todas las personas, sino miremos solamente a las personas que dieron positivo. Entonces, esta es la condición. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada? Entonces, voy a escribirlo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que esté infectada, pero dado que habían puesto una condición? Ya sabíamos que esa persona dio positivo. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté infectada dado que fue positivo? ¿Listos? Entonces, esta es el teorema de Bayes. ¿Por qué? Pues porque es una probabilidad condicional, ¿no? No sé si primero hacerlo con la formulita, el teorema de Bayes. Saben que sí, lo voy a hacer primero con la fórmula del teorema de Bayes y después como probabilidad condicional sin saber el teorema de Bayes para que te des cuenta que es lo mismo, ¿sí? Espero que te quedes hasta el final del video para que comprendas más acerca de este teorema. ¿Listos? Entonces voy a copiar esta formulita o esta que fue la pregunta, la voy a copiar aquí, ¿sí? Primero con la fórmula. Vamos a resolverlo con la fórmula. Entonces, si nos dicen en un ejercicio, halle esa probabilidad, que es esta, ¿cómo la resolveríamos? Acuérdate que cómo se aplica el teorema de Bayes. Primero, hacemos lo contrario. Aquí dice I dado P, entonces probabilidad de que dé positivo dado que estaba infectado. ¿Qué es lo bueno? Que esta probabilidad ya lo sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo dado que estaba infectado? Acuérdate que ya muchas veces te he enseñado a leer el gráfico de árbol o el diagrama de árbol. Ese numerito ya está aquí. Te invito a que pauses el video, identifiques esto en el árbol. Si no lo identificas, no hay problema porque ya te voy a explicar nuevamente el árbol, ¿sí? Si ya lo encontraste, perfecto. Pero bueno, estamos aquí. Esto sería la probabilidad contraria, ¿no? Entonces, I dado P, entonces P dado I. Pero aquí hacemos una división, ¿no? Esta que es la condición siempre va abajo, o sea, probabilidad de que dio positivo. Pero si ya la miramos aquí, esta es una probabilidad de la regla de probabilidad total. ¿Por qué? Porque puede dar positivo en dos caminos. Si está infectado, puede dar positivo, o si no está infectado, puede dar positivo. Por eso sabemos que esta se resuelve con el teorema de probabilidad total. Yo estoy hablando muchas cosas, pero ahorita vamos a ver que esto es sencillo. Y acuérdate que aquí, pues la otra probabilidad, la probabilidad de que esté infectado, va arriba. Que esta probabilidad de que esté infectado ya la tenemos aquí, ¿sí? Te recuerdo cómo se lee esto. Acuérdate que este numerito, ¿qué es? Pues es la probabilidad de que esté infectado. Eso es ese numerito. ¿Este numerito qué es? La probabilidad de que no esté infectado. Le escribo la negación. Esto es la probabilidad de que no esté infectado. Acuérdate cuando le poníamos la rayita arriba, nosotros lo llamábamos no negación, sino complemento, ¿sí? Si vos ves la suma de esos dos te da uno, uno es el complemento de otro. Es decir, si uno está infectado es una probabilidad, si no está infectado es la otra. Es simplemente una distinta forma de nombrarlo. Infectado, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya tenemos ese valor. Aquí necesitamos probabilidad de que esté infectado. Ya la tenemos, 0,01. Listos. Me falta la probabilidad de que dio positivo, pero eso ya lo vamos a ver aquí. Ahora, estos numeritos, ¿cómo se leen? Esto es la probabilidad de que dio positivo, ¿sí? Probabilidad de que dio positivo, pero cuidado. Dado que estaba en la ramita de infectados, entonces, dado que era infectado, ¿sí? Esta es la probabilidad de que dé positivo, dado que estaba infectado. ¿Cómo se lee esto? Esta es la probabilidad de que sea negativo o de que dio negativo, pero dado que estaba en esta ramita, dado que estaba infectado. Y estos dos te invito a que los escribas, pauses el video y vas practicando para que veas y te vayas poniendo feliz de que estás aprendiendo algo más. Bueno, ¿esto cómo se lee? La probabilidad de que dio positivo también, pero dado que estaba en esta ramita, de que no estaba infectado. Esto cómo se lee, la probabilidad de que dio negativo, pero dado que estaba en esta ramita de que no era infectado. Y miren que ya con esto ya tenemos lo de arriba. Probabilidad de P dado I, ¿dónde está? Mírenla aquí, probabilidad de P dado I, 0,99. Esto es 0,99. Por probabilidad de I, aquí la tenemos, 0,01.
Solamente nos falta hallar la probabilidad de que dio positivo. ¿Cómo se halla la probabilidad de que dio positivo? Como no la dice en ningún lado, pues tenemos que hacer una suma porque es probabilidad total. ¿Por qué? Una suma de que aquí dio positivo y también aquí dio positivo. Entonces, para mirar la probabilidad de que dé positivo, tenemos que hacer esa suma de este valor y este valor. Acuérdate que este valor, si nosotros multiplicamos esto, que es lo que generalmente tú hacías con el gráfico de árbol o el diagrama de árbol, esta multiplicación, ¿qué es? Como vamos a multiplicar los dos caminitos, vamos a multiplicar infectado y probabilidad de infectado y positivo. Eso es lo que hacemos aquí cuando multiplicamos. Multiplicamos este, que es 0,001, por este, que es 0,99. Si hacemos esa operación, nos da la probabilidad de que esté infectado y sea positivo, y fue positivo. Pero necesito esta otra. ¿Esta cuál es? Viene por esta ramita, no infectado, pero dio positivo. Esa es la otra opción de que dé positivo. Entonces, probabilidad de que no estaba infectado y dio positivo. ¿Sí? Entonces aquí, estos dieron positivo, estos otros dieron positivo. Si los sumamos, pues nos da la probabilidad de que dé positivo. Multiplicamos 0,999 por 0,02. Y ya. Ya si hacemos estas operaciones, ya podemos encontrar la probabilidad condicional. ¿Listos? Entonces, bueno, primero que todo voy a hacer estas operaciones porque pues esta multiplicación pues hay que hacerla, ¿no? Entonces, 0,01 por 0,99, eso nos da 0,3099. Esta otra multiplicación, 0,999 por 0,02, eso nos da 0,01998. ¿Qué quiere decir? Esto de arriba ya lo teníamos, ¿no? Esto de la parte de aquí de arriba, ¿sí? Las probabilidades que ya debes saberlas leer. Pero te voy a aclarar algo más. Miren que aquí, como aquí arriba, acuérdate que ya te expliqué de dónde salió esta fórmula. Arriba es esto, o podemos escribir la intersección entre estos dos. I intersectado P. ¿Qué quiere decir eso? La ramita en la que está la I y la P. ¿Cuál ramita está la I y la P? I y P es esto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que escribir arriba. ¿Por qué? Miren que esta operación, ¿de dónde salió? Probabilidad de P dado I, que es este, por probabilidad de I, que es este, ¿sí? Esta multiplicación es la que va arriba. ¿Qué va abajo? La probabilidad de que haya dado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya dado positivo? Pues estos que dieron positivos más estos otros que dieron positivos y listos, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces, hacemos las operaciones aquí. Aquí, arriba dice probabilidad de P dado I por probabilidad de I. Esa ya la hice aquí. Probabilidad de P dado I por probabilidad de I. ¿Sí? Cuidado que es la multiplicación completa la que nos dio 0,3099. Sobre. En el denominador, ¿qué va? Va esta suma. O sea, vamos a volver a escribir este nuevamente, 0,00099 más este otro, porque esa es la probabilidad de que haya dado positivo. Entonces, 0,01998. ¿Sí? Y ya tenemos entonces nuestra probabilidad aplicando el teorema de Bayes. ¿Sí? Se aplica de forma muy sencilla. Obviamente en el curso vamos a practicar mucho haciendo los ejercicios con el gráfico o con el diagrama de árbol. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Esta operación. Cuidado con lo siguiente, y es que aquí esta suma muchos estudiantes hacen todo bien y esta suma la hacen mal. Generalmente muchos estudiantes esta suma la hacen y la cambian aquí y ya. Pero si tú quieres hacer esta operación en la calculadora, debes escribir este paréntesis para indicarle a la calculadora que esa suma va en el denominador. Puedes probarlo. Si tú haces la operación con este paréntesis, da un resultado. Si lo haces sin el paréntesis, da otro resultado que es incorrecto. ¿Listos? Entonces, tenemos que poner ese paréntesis. ¿Qué escribimos? 0,3099 dividido, abrimos paréntesis, nuevamente 0,3099 más
0,01998. Y eso nos da, más bien con azul, 0,04721. Para entender mejor el resultado, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectado dado que dio positivo? Esta, pues mejor multiplicamos por 100 para que nos dé porcentaje. Aquí nos quedaría corriendo la coma dos veces 4,721%. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo muy importante. Que si nosotros nos aplicamos una prueba y con estas condiciones que tenía aquí, ¿no? Y nos da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que de verdad sea o esté infectado? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que de verdad esté infectado dado que la prueba dio positivo? El 4%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los que salieron infectados no están infectados, ¿sí? Por eso es que te decía que el teorema de Bayes está hecho para aplicarse varias veces seguidas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que estuviera infectado esta probabilidad de que estuviera infectado era de 0,001. Pero ya después de aplicarme la prueba y que salió positivo, la probabilidad de estar infectado es de 4,792. O sea, si volvemos a aplicar la prueba y ya sabíamos que nos había salido positivo. Si nos volviéramos a aplicar la prueba, ya aquí en este número, probabilidad de I, ya no debería ir 0,001, sino debería ir 0,0472. Y te invito a hacer la operación. Si tú haces todo esto, pero aquí pones 0,0472, ya la probabilidad de que en la segunda vez que te hiciste la prueba salió también positivo, ya la probabilidad es muy alta, o sea que ya hay mucha más seguridad. ¿Listos? Ya con esto termino mi explicación. Espero que hayas aprendido mucho en este video y estoy seguro que en los siguientes vas a aprender más. Como siempre por último, no, esta vez no. Bueno, Leo, antes que se me corte, la idea era un poco ver eso, ¿no? De ver cómo era esta aplicación del teorema de Bayes y, y cuál era, digamos, la comparación con lo que nosotros veníamos viendo de probabilidad condicional. Que al final de cuentas terminan utilizando